Para su honra. Pablo, Que Dios te bendiga, Pablo. Muchas gracias. Una alegría muy grande estar con ustedes en esta mañana. Este fin de semana es un fin de semana extraordinario para todas las iglesias evangélicas en la República Argentina. Estamos celebrando, el viernes en realidad, fue el día de celebración del Día de las Iglesias Evangélicas. En el mes de abril, con un despacho de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores aprobó la ley que instituyó el 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas. Esto no es poca cosa porque está en el calendario nacional y significa un reconocimiento de la nación argentina, la sociedad argentina, a la contribución enorme que a lo largo de más de 200 años de testimonio las iglesias evangélicas han hecho a nuestra patria, a través de la proclamación del Evangelio, a través de escuelas, servicios sociales de distinta índole, orfanatos, hospitales o clínicas, en fin, para escribir un libro meduloso sobre la manera en que el pueblo del Señor en distintos ministerios y a través de distintos canales ha estado contribuyendo al bien de la nación. Y es bueno que la sociedad argentina, a través de sus legisladores a nivel nacional, reconozca esa contribución tan significativa. Nosotros celebramos en este lugar el viernes ese día y tuve el privilegio de poder hablar sobre la Reforma y la Biblia. El sábado a la mañana, también aquí, tuvimos un muy lindo desayuno. Se había anunciado que iba a hablar de las 5 solas de la Reforma de Lutero en el siglo XVI. Gracias, campeón, gracias. Y como suele ocurrir, a último momento el Señor me cambió el libreto, así que postergué el tema. Le dije, bueno, a la noche vamos a discutir esto. El sábado a la anoche tuvimos también un hermoso culto aquí, una hermosa reunión, pero también el Señor me cambió el libreto y hablamos de otra cosa. Déjalo ahí nomás, ahí está, listo. Insisten en meterme el púlpito cuando no quiero el púlpito. Pero no, está bien, Pablito, ahí está. Listo. Bueno. Me voy a agarrar del púlpito por la duda. Así que también tuvimos un tiempo muy agradable juntos. Y para mí es un placer, hermanos, estar con ustedes, con la congregación acá, la congregación particular en este culto de adoración en la mañana. ¿Y saben qué? Voy a hablar de las 5 solas. Señor, no me cambies el libreto a último momento. Y quiero compartir esto porque es parte de la celebración de lo que ocurrió hace ya más de 500 años, cuando Martín Lutero, un 31 de octubre, clavó 95 proposiciones o 95 temas de debate, de discusión, en las puertas de la Großkirche en Wittenberg, en Alemania. Y ni siquiera podía imaginar Lutero lo que ocurriría después. Lutero era profesor en la Universidad de Wittenberg, era un monje agustino. Su monasterio estaba ahí a unas pocas cuadras de la iglesia mayor de la universidad y lo que él propuso como temas de discusión para la comunidad académica de la universidad, profesores, estudiantes, que eran todos clérigos, eran todos clérigos, muy pocos laicos había ahí. Alguien sacó la hoja
lo empezaron a reproducir, a copiar y a distribuir, y en meses esas 95 proposiciones empezaron a recorrer toda Europa, y más en los rincones más insospechados, gente comenzó a decir: esto es lo que necesitamos, esto es lo que hay que hacer. Mayormente Lutero discutía las indulgencias y especialmente la última edición de indulgencias que se habían largado para comerciar. Las indulgencias eran contratos que decían de parte del pontificado de Roma que si la persona ponía un dinero en un cofre, el alma de un ser querido que había fallecido y estaba padeciendo tormentos en el purgatorio iba a ser liberada inmediatamente. Un monje dominico, Tetzel, andaba vendiendo por Sajonia esto, levantando sumas siderales de dinero que iban a parar a las arcas de Roma para la construcción de San Pedro, la monumental estructura de Miguel Ángel Buonarroti en Roma, y también arañaba un poco el emperador del Sacro Imperio Romano para pagar sus ejércitos, porque los turcos se les estaban viniendo encima, ya habían entrado en Austria, en Viena, y bueno, la situación era muy difícil. Lutero condenó esto y le significó 2 años después, 3 años después, en 1521, que fuera convocado a la Dieta de Worms, al Parlamento del Sacro Imperio Romano Germánico, a dar cuenta y a retractarse de todas las cosas que para entonces ya había escrito y publicado. Material impreso, ya la imprenta estaba funcionando desde hacía casi un siglo, y eso se difundió por toda Europa. Lo sentaron a Lutero delante del emperador, de todos los cardenales, príncipes, obispos, que eran príncipes también, porque eran señores feudales, y le dijeron que reconociera si esos libros eran suyos. Dijo que sí, y entonces le pidieron que se retractara de esos libros. Y Lutero dijo: no me puedo volver atrás, a menos que se me convenza con las Sagradas Escrituras y con un razonamiento coherente, no voy a renunciar a ellos. Que Dios me ayude. Y esa noche Lutero se fue a su alojamiento. Gracias a Dios, los príncipes alemanes que lo apoyaban lo secuestraron literalmente, y Lutero se salvó la vida para seguir proclamando el Evangelio que había descubierto en su experiencia personal a partir de la lectura de la Biblia. ¿Qué fue lo que descubrió Lutero? ¿Qué fue lo que formalizó Lutero con su teología y su enseñanza, y que para nosotros significa nuestra herencia? Nosotros, como evangélicos, somos herederos directos de la Reforma del siglo XVI, que tomó distintos caminos teológicos, eclesiológicos, expresiones diferentes, y sigue provocando cambios y manifestaciones y expresiones diferentes. Pero todas esas ramas que salen de allí encuentran su origen en el pensamiento de Martín Lutero, un monje agustino que, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, descubrió el Evangelio. Y de esto quiero hablarles en esta mañana, de 5 elementos troncales, principales, fundamentales, sobre los que Lutero construyó su teología y que configuran la herencia que nosotros hemos recibido y el Evangelio que tenemos que continuar proclamando en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Quiero leer un pasaje en la carta a los Romanos que fue muy, muy influyente en
la experiencia de Lutero como teólogo, ¿verdad? Y como líder de un nuevo movimiento religioso. En la carta a los Romanos, capítulo 3, los versículos 21 al 24, el apóstol Pablo de alguna manera sintetiza desde la perspectiva del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo estos 5 pilares o 5 fundamentos de nuestra fe evangélica. Dice el apóstol Pablo, allí voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pablo menciona acá los 5 fundamentos de la Reforma Protestante y los 5 pilares de la herencia de nuestra fe. El primer elemento es la Escritura. Lutero lo decía en latín, sola Scriptura, solo la Biblia es la fuente de autoridad para la fe del creyente. Solo la Biblia, interpretada bajo la guía del Espíritu Santo, es la que no solamente nos da las pautas para elaborar una identidad personal, un perfil de personalidad, pero también una conducta con códigos morales, éticos, fundamentales, y es la que nos enseña y nos ilustra por la obra del Espíritu Santo todo lo que tenemos que saber para ser buenos discípulos de Jesús. Pero al hablar de solo la Escritura, nos debemos concentrar o debemos pensar en por lo menos 2 cuestiones que es necesario tener presente. La primera es la relación entre Escritura, Biblia y tradición. A lo largo de toda la Biblia e incluso en el propio Nuevo Testamento se percibe como a lo largo de toda la historia del testimonio cristiano un conflicto entre Biblia y tradición. La tradición no es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando un creyente confunde Biblia con tradición o tradición con Biblia, lo que resulta es un error. Y lo que resulta no es la verdad, sino una gran mentira. Jesús confrontó este problema. Y lo confrontó cara a cara con los fariseos y con los maestros de la ley, con los escribas. ¿Por qué? Porque la fe de Israel, la fe de los judíos, la fe de Jesús, estaba fundada en las Escrituras. Pero a lo largo de su historia, y en buena medida debido a sus experiencias históricas, el pueblo de Israel se había inclinado más hacia la tradición de los ancianos que hacia lo que la Escritura dice. Y la razón del conflicto que terminó llevando a Jesús a la cruz por gestión de los fariseos y los maestros de la ley, en parte, fue precisamente el conflicto entre una cosa y la otra. Por eso Jesús más de una vez, y ustedes lo recordarán, decía, oísteis que fue dicho. Esa es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, elaborada, interpretada, manipulada, con aditamentos a lo largo de los siglos. No es la palabra revelada. Jesús no dijo la palabra revelada, dijo
oísteis que fue dicho, lo que los maestros les enseñaron, lo que los fariseos les enseñaron, lo que aprendieron en la sinagoga. Una cosa es la ley de Dios, otra cosa es la predicación y enseñanza de la ley de Dios. Enseñanza es doctrina. Y acá creo que nosotros tenemos que prestar atención, porque también como evangélicos, más de una vez hemos seguido nuestra tradición evangélica en lugar de seguir lo que la Biblia dice. Al punto, no tengo el tiempo esta mañana de darles ejemplos, pero ustedes los pueden imaginar, al punto de que muchas veces hemos caído en la contradicción de creer y de hacer cosas contrarias a lo que dice la Escritura, pero que afirma la tradición. Es lo que a veces comúnmente en el vocabulario popular se conoce con la frase, acá las cosas siempre se hicieron así. Y no interesa qué es lo que el Espíritu Santo, que es dinámico, que es activo, que es el que guía, que es el conduce y que es el que nos orienta para entender la palabra, qué es lo que el Espíritu diga. Acá las cosas siempre se hicieron así. Eso es tradición. Eso es lo que diría un fariseo a Jesús. Es lo que le diría un maestro de la ley. Y cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, era escandaloso para ellos, porque Jesús estaba asumiendo una autoridad que los fariseos y maestros de la ley consideraban que no tenían. La autoridad era la autoridad de la ley, correcto, pero de la ley según ellos la interpretaban. Y según había quedado afirmada a lo largo de los siglos, especialmente después del retorno de los judíos en el cautiverio babilónico. Creo que cuando afirmamos este pilar de la reforma, solo la Escritura, tenemos que tener presente esto y no movernos de allí. Las tradiciones pueden ser muy buenas y gracias a Dios por esas tradiciones y lo que nos enseñaron nuestros padres y lo que venimos practicando desde hace mucho tiempo. Pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo que cambia, que se desarrolla, que crece, que madura, que vive experiencias nuevas y no deja de ser el cuerpo de Cristo, porque está bajo la conducción de la cabeza, que es Él, y bajo la inspiración del Espíritu, que es la presencia espiritual de Él con nosotros. El Espíritu Santo es el otro Jesús, es el Jesús que se quedó cuando Él ascendió a los cielos. Y esto lo tenemos que tener claro como iglesia. Y no sorprendernos cuando descubrimos nuestras nuevas verdades en la Escritura. Ah, no, pero esto yo nunca lo vi. Ah, no, pero esto nunca me lo enseñaron. Ah, no, esto es completamente nuevo. Oh, ah, no, esto significa cambiar. E inmediatamente lo rechazamos. Exactamente lo que hicieron los fariseos y los maestros de la ley delante de Jesús. Cuidado que por seguir nuestras buenas tradiciones no estemos rechazando a Jesús. El segundo pilar es lo que Pablo menciona acá como la fe. Esta justicia de Dios, de la que dan testimonio las Escrituras, la ley y los profetas, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y creo que todos más o menos tenemos una idea de lo que es la fe. Por cierto, que la manera en que Lutero entendió la fe significó para él un cambio radical en el plano de la experiencia personal. Porque Lutero tenía un concepto medieval, escolástico de la fe. Permítanme ilustrarlo apelando a dos palabras en latín que eran las que se utilizaban en tiempos de Lutero. La primera palabra es asensio. Asensio significa afirmación, asentimiento. Es afirmación o asentimiento de un credo, de una creencia,
de la formulación teológica y verbalizada de una experiencia personal con el Señor. Ascenso se traducía en que uno era cristiano si repetía el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bla, 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 bla. O repetía de memoria el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, bla, bla. O las bienaventuranzas, o una confesión de fe determinada. Si tu confesión, tu credo, tu expresión, verbalización del credo no era perfecta, no eras creyente. Peor, en la Edad Media te agarraba la Inquisición y terminabas en la hoguera. Imagínense un pobre tartamudo repitiendo el credo delante de 3 monjes dominicos y no llegando al final, porque a la mitad ya lo condenaba por no pronunciar bien en latín el credo apostólico. Esas cosas ocurrieron. Eso es ascenso. Entonces, cuidado, porque nosotros los evangélicos tenemos mucho de esto. Yo me acuerdo en mi adolescencia, cuando entré al Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires a los 17 años, que en aquel entonces el tema en discusión era la neoortodoxia, una especie de derivado del pensamiento teológico de Karl Barth. Por supuesto, en aquel entonces Karl Barth era considerado en medios evangélicos, por lo menos en la Argentina, como una especie de hereje académico. Y como suele ocurrir con todos los prejuicios no nacen del conocimiento, son el fruto de la ignorancia. Gente que jamás había leído una página de Barth condenaba a Barth como hereje. Gente que nunca había entendido a los teólogos embanderados con ese movimiento que ya desapareció hace una punta de años, la neortodoxia, condenaban esos libros, esos escritos, artículos, como herejías o por lo menos no evangélicos, porque ponían en cuestión la palabra de Dios. ¿Cómo la ponían en cuestión? Porque había que decir, escúchenme bien, y todavía hoy puede ser que sea así en algunos casos, la Biblia es la palabra de Dios. Si a vos se te ocurría decir la Biblia contiene, si a vos se te ocurría decir la Biblia deviene, si a vos se te ocurría decir cualquier otra cosa menos la Biblia es la palabra de Dios, decirlo como un credo, no porque lo entendés, porque si vos le preguntabas a alguno de estos jueces improvisados, explíqueme qué quiere decir que la Biblia es, no tenían la menor idea, no tenían la menor idea. Era una cuestión de formulación verbal. Es como que 1 más 1 es igual a 2. Si no lo decís así, 0 en matemática. Yo creo que esa época pasó. Hoy tenemos mucho más libertad teológica, no para decir cualquier pavada, pero para trabajar mejor nuestro pensamiento en cuanto a nuestras creencias y renunciar a ascenso. Nadie se define cristiano porque dice que es cristiano y tiene un credo cristiano. Creer en el sentido de asentimiento de ciertas verdades no nos hace salvos. ¿Saben por qué? Porque como dijo Jesús, el diablo también cree y tiembla. Los demonios también creen. ¿Ustedes se creen que el diablo no es capaz de repetir la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria? La conoce muy bien, mejor que cualquiera de nosotros. Y eso lo hace acepto delante del Señor. Así que ascenso no camina. Esto es lo que probó Lutero.
Lutero estudió toda la teología escolástica, se tragó a Santo Tomás de tapa a tapa, trató de hacer todo lo que la iglesia le pedía para calmar la angustia interior que tenía. Hizo la peregrinación a Roma, se subió la escalera sacra en la iglesia de San Juan de Letrán, un pedazo de escalera donde todavía hoy para Semana Santa miles de peregrinos suben de rodillas. Cuando llegó arriba era el mismo Lutero pecador que había estado subiendo el primer escalón. La única cosa que vio Lutero en Roma, donde esperaba encontrar poco menos que el cielo, fue que era la ciudad con más prostitutas en toda Europa. Porque es lógico, tenían un montón de clientes. Y siguió desesperado, confesaba cualquier cosa. Su consejero, director espiritual von Staupitz, un día le dijo: Lutero, terminala. Bueno, no le dijo así porque le hablaba en alemán, pero no en porteño. Me estás confesando pecados que no cometiste. Porque tenía terror del infierno y terror de la justicia de Dios. Asensio no le ayudó para nada a sentir la libertad de los redimidos por el Señor. Hasta que Lutero descubrió en las páginas de las Escrituras la segunda palabra en latín, fiducia, se escribe con C, fiducia, es decir, confianza. Lutero, por las Escrituras, llegó a renunciar a ese Dios justiciero, a ese Cristo con una espada de fuego lista para caer con todo rigor sobre los pecadores, y descubrió a ese Señor confiable, a quien le puedo entregar mi vida sabiendo que Él va a tener cuidado de ella, que me va a sanar, me va a liberar, me va a perdonar, me va a dar salvación, me va a acompañar, va a ser mi mejor amigo. Confiable, puedo confiar en Él. Hoy cuando predicamos el Evangelio y decimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no estamos invitando a las personas a que repitan el credo apostólico o desarrollen una cristología coherente o nos digan quién fue Jesucristo y nos hagan una biografía en un minuto. Le estamos pidiendo que entreguen su vida a Cristo, que confíen en Cristo como Salvador y Señor. Fiducia. Eso lo aprendimos a partir de la experiencia de Martín Lutero. Fe. Y solo la fe, como dice el apóstol Pablo en este pasaje, en la fe en Jesucristo, es que la justicia de Dios llega para nosotros. El tercer fundamento o pilar es la gracia. Dice el apóstol Pablo, saltando una línea en el texto: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia. Lutero, en la iglesia medieval y en la teología escolástica que lo informaba, pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir, que él tenía que lograr con esfuerzos. Y como dije, hizo todo lo posible para lograr la satisfacción del Señor, para lograr el perdón, para lograr un sentido de liberación en su vida. No tenía la menor idea de la gracia de Dios, del don gratuito de parte de Dios. La salvación es un don de Dios, la fe es un don de Dios. El Señor nos mueve al arrepentimiento. Todas las gracias del Señor vienen a través de la fe en Jesucristo. Esto es lo que Lutero aprendió por el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Pero antes de conocer al Señor, la cosa no fue así. De hecho, era tan puntilloso, era un hombre de una piedad tremenda, un hombre de un carácter
estricto. De hecho, él era monje de la orden agustina, la más rigurosa de todas las órdenes en la Iglesia Católica romana. Y hizo todo lo que le pidieron para estar en una relación correcta con el Señor, cosa que nunca logró. Cuando en Erfurt, estando en un monasterio en Erfurt y terminando sus estudios y llegando el momento de la ordenación, Lutero temblaba como una hoja. Sentía la carga espiritual, el peso enorme de tener que servir como sacerdote, como mediador entre los seres humanos y Dios. Y la crisis mayor ocurrió en la capilla, allí en la Universidad de Erfurt, donde él terminó sus estudios. El día que tuvo que dar la primera misa, Lutero casi se desmaya de la angustia, del terror que tenía de entender, como se entendía entonces, y lamentablemente se sigue entendiendo así en la Iglesia Católica, que al consagrar el pan se transforma en transustanciación, se transforma en sustancia en el cuerpo de Cristo, y la copa de vino se transforma sustancialmente en la sangre de Cristo. Y Lutero temblaba porque dice: mi oración, por más perfecta que sea el latín, va a producir este milagro. Y Lutero temblaba con un sentido enorme de responsabilidad. Esto también lo ayudó a reflexionar sobre su propia situación personal. Porque si él no podía cumplir con un rito universal en Europa en aquel entonces, desde hacía mucho tiempo, ¿cómo es que iba a poder servir al Señor? Además, se consideraba indigno de poder consagrar los elementos. Hasta que descubrió, también en la palabra, lo que Pablo dice en este versículo: que Dios es un Dios de gracia, no nos castiga. Y nosotros tenemos la misma fe. Ese es el evangelio que predicamos, pero también tenemos que hacer aclaraciones acá. Porque el evangelio de la gracia en muchos medios evangélicos se ha tornado en el evangelio de una gracia barata. Nos hemos ido al otro extremo. Nos hemos ido al extremo de decir: una vez que escuché el mensaje del evangelio, dije, está bueno, levanté la mano, pasé adelante, alguien anotó mi nombre en una tarjetita, oró por mí, pelito para la vieja, ya tengo mi terrenito en el cielo, ya está, ahora vivo como se me canta, porque Dios ya me perdonó todos los pecados, los pasados, los presentes y los que vengan. Gracia barata. Hay predicadores evangélicos, se llaman evangélicos, que incluso la venden, la gracia. ¿Los conocen? Son esos que le dicen a la congregación: usted ofrende 100 que Dios le va a dar 1000. Venga a recibir un milagro, como si los milagros fuesen caramelos que se pueden repartir así nomás. Venga a recibir la bendición. Hay bendición para todo el mundo. ¿Qué cuesta? Le decís, Dios te bendiga, chao, ya está. Después, que lo que hace Dios es problema de Dios. Y si no te bendice, es porque estás en pecado. La culpa la tiene siempre el otro. Es lo mismo que esos que oran por los enfermos, no se sana a nadie, y dicen, no, porque no tiene fe. No tiene fe la pobre que está sufriendo, y la fe tuya no te alcanza para sanar a alguien cuando Dios dijo, vayan y sanen a los enfermos. Y con Satanás no me meto, porque tengo miedo que yo estoy liberando acá a Juancito, que anda más agarrado que no sé qué, con todas las ataduras y opresiones posibles, y no le voy a ministrar liberación, porque no sea que Satanás hable por medio de él y me denuncie todos los chanchullos que tengo bien guardado en secreto. Entonces mejor no me meto con Satanás, cuando Jesús dijo, vayan y echen fuera demonios. Gracia.
Hay una gracia barata. Un gran teólogo del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer, escribió un libro sobre esto que es maravilloso, se los recomiendo. El costo del discipulado, publicado por Peñel. Así que le preguntan a Juan sobre esto. Maravilloso. Que en realidad Bonhoeffer no inventó el concepto es de Jesús. El discipulado tiene un costo. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y luego, sígame. Pero no sígame así. No, seguí con la cruz a cuesta. Hay un costo para el discipulado. Y la gracia que descubrió Lutero y la gracia de la que nos habla Pablo acá es una gracia costosa. Es don de Dios, pero es un don que disfrutamos llevando una cruz. Tenemos que tener un balance entre un evangelio de gloria, de resurrección, de vida nueva, de dones, de poder, de autoridad, etcétera, etcétera, y un evangelio de la cruz. Un evangelio de entrega, de sacrificio, de negación del yo egoísta y de ponernos totalmente al servicio del Señor. Escritura, fe, gracia. Y lo más extraordinario que descubrió Lutero fue a Jesucristo. Como dice él, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y acá también tenemos que hacer una aclaración. ¿Cómo era el Cristo de Lutero antes que Lutero conociera el Cristo verdadero? Cientos y cientos de Cristos en toda Europa, colgados en un madero, famélicos, amarillos, hepáticos, sangrando, con una corona de espinas vergonzosa, cabeza inclinada y como diciéndole al devoto que está a sus pies orando, haceme una gauchada, sácame de acá. Impotente, sus manos clavadas, no puede hacer nada, sus pies no van a ningún lado. Lastimoso, pobre tipo, pobre tipo. Don Miguel de Unamuno, un gran filósofo español muy cerca del evangelio cristiano, hablaba del Cristo de mi tierra, el Cristo de mi tierra, de España. Es tierra, 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 tierra. No vale nada. Está para ser pisoteado. Es un Cristo impotente. Ese era el Cristo de Martín Lutero. A ese Cristo le oraba y a ese Cristo le pedía cosas. ¿Pero qué iba a hacer el pobre Cristo ese ahí crucificado? El otro Cristo de Martín Lutero ya se los describí. Lo pintó muy bien Durero, un gran grabador contemporáneo de Lutero y protestante finalmente. Gran grabador. Tiene un grabado de un Cristo justiciero. Como les dije, con una espada flameante, con ojos de los que salen rayos y de su boca sale fuego. Es un Cristo que arrasa con todo. No te podés acercar a Él porque te achicharrás en su presencia. Es un Cristo que te condena por el más mínimo pecado. No tenés redención. Ese Cristo, cuando empieza a revolver la espada, liquida absolutamente a todos y no queda nadie, porque todos somos pecadores. Y frente a Él no tenemos cómo. Es más, es necesario protegerse de ese Cristo. No hay nada de misericordia en Él. Esos son los Cristos de Lutero. Y nosotros hoy también tenemos algunos Cristos extraños. El Cristo revolucionario, algunos incluso lo pintan como si fuera el Che Guevara. El Cristo gnóstico, las iglesias evangélicas están llenas de Cristos gnósticos. Una idea, es un concepto, no una persona. Porque si fuera una persona,
y la persona que él pretende ser, Señor, le llevaríamos un poco más el apunte. Pero como es un concepto, es una idea, está acá escrito, pero bueno, a mí no me afecta. Es más, le oré muchas veces, nunca me respondió. Pero bueno, está bien. Estoy con los cristianos porque buena gente, no le hacen mal a nadie. Me saco una novia, una de esas y qué sé yo. Más de ahí no pasa la cosa. El otro Cristo es el Cristo donatista, que es muy común. Es un Cristo que no resucitó en la carne. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, tenía una alumna en el seminario, segundo año daba un curso de historia del cristianismo, y entonces enseñaba lo que enseñaba. El Señor resucitó, carne y sangre, porque el credo dice resucitó en la carne y la palabra lo afirma. Y la piba casi se desmaya. La tenía así, ahí. Casi se desmaya. Pastor, me dice, lo que resucitó fue el Espíritu de Jesús. ¿Cómo? El Espíritu de Jesús. ¿Quién te enseñó eso? Mi pastor. No sabía qué decirle, pobrecita. Le digo, mira, mi amor, no es así. Nosotros los creyentes, cristianos, evangélicos, creemos en la resurrección de la carne. El Cristo que resucitó era un Cristo de carne y hueso, con un cuerpo físico, pero glorificado. Cuerpo físico que podía atravesar las paredes, como ocurrió el primer domingo que se presentó a sus discípulos, estando las puertas cerradas, dice el texto, ¿verdad? Un Cristo que podía moverse con una velocidad extraordinaria. Estaba en Jerusalén y aparecía en Galilea. Un viaje de 3 días, 4 días caminando. Era ¡pum! Así. Un cuerpo maravilloso, pero cuerpo. Y bueno, no me quiero meter ahí porque ya nos vamos a un tema teológico. Pero este Cristo espíritu fluido que anda por ahí, el Cristo del espiritismo, está muy metido adentro de las iglesias evangélicas. Y especialmente, ¿saben cuándo, hermano? No es el caso de ustedes, ¿eh? No, en serio lo digo. Pero yo recorro iglesia de todo pelaje. Hay lugares, Dios mío, donde la doctrina brilla por su ausencia, donde la palabra de Dios ni existe, donde se predica cualquier verdura, menos lo que dice la palabra de Dios. Y tienen algunos esa idea de un Cristo que como un fluido, una cosa que anda dando vuelta por ahí, y que no tiene nada que ver con mi vida, y que no me habla o que no hace cambios importantes en mí por su Espíritu Santo y cosas por el estilo. Creo que tenemos que en este fundamento de Lutero, tenerlo firme, esta columna que Lutero descubrió y que transformó su vida y que produjo este cambio que todavía tiene consecuencias, lo tenemos que afirmar. Nuestra fe está puesta en Jesucristo como Salvador y como Señor de nuestra vida, con quien hablo todos los días, con quien me encuentro, quien me ama, a quien sigo, a quien estoy dispuesto a serle fiel hasta la muerte. No una fantasía, no un relato para calmar la conciencia, sino una persona que es todo en mi vida y con quien estoy juntamente crucificado, no para quedarme en un crucifijo, sino para que su señorío se manifieste en el poder del Espíritu Santo en mi vida, mis pies se muevan en el camino de Él, mis manos bendigan, sanen, liberen en el nombre de Jesús, en serio, porque Él está vivo y porque Él sigue actuando con poder como lo hizo cuando caminó los polvorientos senderos de Palestina. ¡Aleluya! ¡Sí! Gloria al Señor. Y hablando de gloria,
antes que se nos enfríen los fideos. O los ravioles, o lo que sea. Solo la gloria de Dios. Pablo lo plantea acá en una línea en el medio del pasaje, pero lo plantea en manera negativa. Cuando dice, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El fin de todo el mensaje de la Biblia, lo que le da sentido a la fe, lo que destaca la gracia y lo que glorifica a Jesucristo, es que todo esto ocurre para la gloria de Dios, para que conozcamos la gloria de Dios, para que vivamos para la gloria de Dios, para que sirvamos para la gloria de Dios, para que exaltemos la gloria de Dios y para que lleguemos a disfrutar de la gloria de Dios. Qué bien lo pensó Lutero, porque estos fundamentos, estas columnas son como las 4 patas de una mesa. Biblia, fe, gracia, Jesucristo. Y todo esto sostenido, toda esta estructura tiene sentido para la gloria de Dios. Esta es la médula de nuestra identidad evangélica. Esta es la herencia que a lo largo de los siglos hemos recibido de parte del Señor. Ahora está en nosotros no solo custodiarla, sino seguir elaborándola bajo la guía del Espíritu Santo y la ilustración de la palabra de Dios. Está en nosotros seguir proclamando este evangelio para que otros se agreguen a estas convicciones y a vivir vidas nuevas en Jesucristo. Está en nosotros llevar esta palabra a las naciones. Está en nosotros vivir esta fe sin mellas, en plena confianza en el poder amoroso de nuestro Señor. Está en nosotros no solo disfrutar de la gracia, sino actuar con gracia hacia los demás como testimonio de nuestra fe en Él. Y está en nosotros hacer todo, pensar todo, actuar todo para la gloria de Dios. ¿Seremos capaces de hacerlo? Amén. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude a hacerlo? Nos ponemos de pie. Tómate de la mano con el que está al lado. Somos el pueblo del Señor, no un amontonamiento de individuos. Somos una porción del cuerpo de Cristo universal. Y juntos así afirmamos nuestra comunión de